Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Muy bien, Los invito a que por favor hagamos la oración inicial para el estudio de esta tarde. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos estar acá reunidos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros en nuestra vida diaria vivamos para ti. Que pongamos esta palabra que tú nos enseñas por obra. Señor, que esta palabra que nos tiene en esta tarde sea edificación para nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en todo lo que está pasando. También, Señor, te ponemos en tus manos la alabanza y aquellas personas que van a estudiar, van a recibir el estudio. Dispón sus corazones, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que todo sea para la honra y la alabanza tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para la alabanza. Lamentaciones 3:22. El amor y la fidelidad del Señor nunca se acaban. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tu amor
Estamos estudiando los deberes hacia los demás. Y acá en 1 Timoteo, capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo él se tenía que comportar con los miembros de la iglesia. Y vimos cómo él se tenía que comportar con los ancianos y que tenía que tratarlo con el mayor respeto, con el mayor amor, que a ellos no era que reprenderlo, sino exhortarlo con amor. También vimos cómo había que tener el sustento de esas viudas que asistían a la iglesia y que uno como cristiano primero tiene que suplir las necesidades de las viudas en la familia y aún así también ayudar a las viudas de la iglesia. Pero aquí en la porción que vamos a estudiar esta tarde vemos que él comienza a enseñarles también cómo hay que comportarse con los ancianos que gobiernan la iglesia. Y a esos ancianos ya no son los ancianos como a comienzo que decían, no reprendan a los ancianos, sino exhórtelo con amor, como a Pablo y llamarle. Esos ancianos eran a las personas de edad. Y aquí a esos ancianos que Pablo se está refiriendo, es a los que están sirviendo en la iglesia, ya sea líder, pastor, obispo. Dice anciano, a esa época le decían anciano, y a ellos es lo que es la porción que vamos a estudiar, cómo hay que comportarse con ellos. Y a veces uno por ignorancia no sabe comportarse adecuadamente con los siervos de Dios y no sabe qué hacer cuando ellos están haciendo las cosas mal. Y acá en esta porción nos va a enseñar cómo tenemos que respetar a esos ancianos que son siervos de Dios. Los invito a que vayamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, pero vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra. Enseñar. Dice, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y aquí vemos dos porciones que nos están hablando de los ancianos. Y primero nos decía Pablo que había que tenerlo con doble honor. Y doble honor, ¿cómo así doble honor con esas personas que le sirven a Dios? El primer honor es obediencia y respeto. Ese es un honor que nosotros tenemos que tenerle a los siervos de Dios. Ese honor es realmente, nosotros lo estamos respetando como siervos de Dios, como personas que se están preocupando en nuestra vida espiritual. Le estamos obedeciendo a ellos en los consejos que nos dan, en la guía que nos están dando. Y obvio, nosotros sabemos que tenerlo en saberlo obedecer, porque si un siervo de Dios o un cristiano está haciendo las cosas mal para Dios y le dice a usted, tiene que obedecerme para hacer un negocio ilícito, ¿eso qué es? Dime, ¿el título? Ah, sí, qué pena, no dije el título, ¿sí? El título, pues, continuamos con la parte 2 y estamos cómo tratar a las personas de la iglesia, parte 2, y qué pena por no haber dicho el título. Y aquí dice doble honor, respeto y obediencia. Y en Hebreos 13, 17 lo puse ahí. ¿Qué nos dice Hebreos 13, 17?
Recuerden cuando estudiamos Hebreos, estudiamos este pasaje. ¿Quién me lee? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mire, nos estamos respetando a esos líderes, y ese tema a mí no me gusta tocar, pero hay que enseñarlo. Estamos obedeciendo y respetando a esas personas que Dios puso para que nos cuiden y nos ayuden en la vida espiritual. Eso es un honor. Es un honor, porque hay que hacer doble honor. Pero ahora el otro, que dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrá bozar al buey que trilla. ¿Y bozar qué es? Ponerle algo en la boca para que no entre alimento, para que no coma. Un buey que trabaja, es necesario que se alimente. Y acá está haciendo la comparación que esos siervos de Dios, como dice la Escritura, es necesario que ellos ganen un salario. Si ellos están haciendo las cosas bien y transparentes para Dios, es necesario que ellos sean sostenidos económicamente en sus necesidades en su hogar. Pero a veces muchas personas no ven eso. No le dan honor a su pastor, a su líder. Si ellos completamente se han entregado para la obra y le trabajan, pues la palabra dice, el digno el obrero de su salario. Y sí, es una cosa más que Dios le está hablando a Timoteo, que aquellas personas que están sirviendo en Éfeso tenían que ser sustentadas y que la iglesia fuera pendiente de sus necesidades. Qué triste ver que hoy en día a veces se pasan. Es todo en equilibrio y mirar cómo estamos honrando a esas personas que Dios ha puesto. Pero aquí el versículo 19 al 21 nos va a mostrar, primero nos está mostrando cómo tenemos que honrarlos en dos áreas, en obediencia y en respeto. Y en la otra, en suplir las necesidades económicas. La iglesia tiene que suplir las necesidades económicas. Pero ahora acá, el 19 al 21, es un asunto muy importante. ¿Quién lo lee, por favor? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Está tratando el tema de la disciplina a los ancianos o a los pastores, como usted quiera llamarlo. Y lamentablemente, no todos los ancianos ni pastores son irreprensibles, como lo vimos en los requisitos. Y acá está diciendo, cuando escuche que un siervo de Dios está en pecado, no admita acusación sin que haya 2 o 3 testigos. No preste oído a esa murmuración, ni empieza a acusarlo automáticamente. Saca un tiempo para que usted escuche a esos testigos, pero aún usted tiene que hacerlo. Y acá dice, pero si aquella persona o ese siervo de Dios persiste en pecar deliberadamente, hay que llamarle la atención con 2 o 3 personas. Y qué triste, dice, debe ser reprendido frente a todos para provocar miedo
ante la congregación. Pero cuando uno reprende a esas personas, uno lo tiene que, el propósito más importante es que es la restauración, no la vergüenza. Pero ¿cuántos de nosotros nos avergonzamos cuando nos llama la atención? Yo soy el primero. Ay, pastor, ¿usted quién? Sí, a uno le llama la atención, y el primero que le llama la atención es nuestro Señor, por nuestro comportamiento, a veces las personas que están alrededor de nosotros. Pero en Mateo 18:15 nos dice cómo tenemos que reprenderlos, y a veces nosotros estamos esperando la oportunidad para que ese siervo de Dios cometa un pecado, para yo desquitarme de todo lo que él me ha hecho, o de todas las exhortaciones que él me hizo. Entonces yo voy, y no, acá ¿qué hice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Mire, primero, ya no hemos terminado. Si no los oyere a ellos, di a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Acá está diciendo, cuando un hermano normal peca, nuestro deber es llamarlo en secreto, después buscar unos testigos y decirlo, después ponerlo adelante de todo para que él vea y que los otros vean que no está haciendo las cosas. Pero aquí está mostrando que esos ancianos también son personas que fallan. También son personas que son tentados a pecar. Pero al que más se vea, más se demanda. Y aún tiene que ir con testigo para demostrar que esa persona está pecando. ¿Para qué? La cuestión no es quitarlo, sino ser que esa persona sea restaurado. Y cuando uno busca esa restauración, nuestra actitud debe ser en amor y en ternura. Porque cuando nosotros le llamamos la atención a alguien, lo que más nos importa es la comunión de Él con nuestro Señor. Y en Gálatas 6:1 nos dice cómo hay que exhortarlo a las personas con amor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Quién lo lee? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, cuando nosotros estamos llamando a alguien, lo hacemos con amor y nos consideramos a nosotros mismos, porque a veces vemos que nosotros también fallamos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, mira que yo cometí ese error con el cual tú estás cometiendo ese mismo pecado? Abra los ojos. Pero a veces nosotros no vemos y el diablo nos enceguece para que nosotros nos veamos. Pero eso es lo importante para cuando estamos reprendiendo a un líder, que haya evidencia y que haya testigos, y hacerlo tanto con los testigos, y si no ha mejorado, públicamente. Y obvio, pues ahí el cargo que está ejerciendo no lo puede hacer por cuestión espiritual, como administra una persona que está en pecado a otras personas. Eso es lo normal. Pero aquí en el versículo 22 empieza a decir algo muy importante, y es para que esas 10 no caigan en pecado. Es porque a veces nosotros los pastores nos apresuramos en ponerlo en sus funciones.
Qué triste que a veces, muy a menudo, nosotros cometemos ese error de no esperar, no sacar el tiempo destinado para que esas personas miremos los frutos. Y acá el versículo 22 nos dice, ¿quién me colabora? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Muchos han dicho que esto es sentido cuando se hace la ordenación y que no se tiene que hacer deprisa la ordenación de esos siervos de Dios o servidores. Pero algunos piensan que a través de la disciplina son puestos en inquietud para que ellos piensen lo que están haciendo y después cuando vuelvan al servicio no hay que poner con ligereza las manos, sino hay que sacar un tiempo a ver si esa persona ha sido restaurada. Y en muchas iglesias en la antigua hacían ese requisito. Si esa persona, ese siervo fallaba, lo dejaban quieto un buen tiempo y ya cuando iba a volver no imponían las manos para otra vez consagrarlo, sino esperaban su tiempo. Lo importante es que ya sea ordenación o volver al servicio, hay que sacar un tiempo. ¿Para qué? Para mirar cómo si esa persona es apta y evaluar si podemos o puede tener esa responsabilidad más. Pero el 23 nos dice algo que es fuera de contexto. Uno puede decir que no va al tema, porque muchos han dicho que es cuando Pablo hace una recomendación de salud a Timoteo, que no beba vino, que no beba agua sino vino, y eso porque Timoteo tenía una enfermedad estomacal. Muchos dicen que es una recomendación médica, pero no lo vamos a tocarlo acá porque vamos con el tema 24, el capítulo 24 y 25, que hace parte del tema. ¿Y quién me colabora? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y acá, sacando el versículo 23, que es una recomendación médica, dicen los estudiosos, vemos que el versículo 24 hace parte del 22, que dice, porque el 22 está diciendo que no pongan con ligereza las manos a aquellas personas para ordenarlo, que saquen un tiempo, pero acá dice, porque los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que venga el juicio, y ese juicio no es el juicio del trono blanco, sino es el juicio de evaluar a esa persona si es capaz de tener el puesto o el cargo. Es como decirle, evaluemos a esta persona si cumple los requisitos. Antes de que llegue este juicio, las personas débiles o la persona fuerte van a mostrar sus actitudes o sus no actitudes, sus pecados, y saque tiempo, porque desafortunadamente muchos pueden ser ordenados, pero después de la ordenación se va a ver los pecados. O aún que muchos dicen, esa persona no tiene la capacidad de ejercer ese cargo, y muchos han visto que después de la ordenación se ve esa responsabilidad y se ve cómo Dios obra en ellos. Después de la ordenación o del llamado puede haber muchas cosas, pero antes de eso dice Pablo a Timoteo, saque un tiempo destinado para que esas personas que van a ser líderes de la iglesia sean totalmente evaluados.
no lo haga a la ligereza, porque si hace a la ligereza, usted va a cometer un error, que ellos pequen o no hagan las cosas bien. Y igual uno a veces descansa porque el llamado no lo hacen los hombres, sino lo hace Dios. Y como Él hace el llamado, pues Él lo capacita. Pero aún Dios le tiene que dar a uno el discernimiento para mirar qué personas. Y tristemente a veces uno, por la premura del tiempo, por la necesidad, porque uno es desesperado, pone a esas personas rápido y no saca un tiempo para evaluarlos y mirar cuál es su comportamiento. Igual, recuerden que nosotros vimos los requisitos de los obispos, y es lo mismo, son los mismos requisitos de los ancianos, que miremos si realmente están haciendo o son testimonio en sus hogares. Aquí lo importante era los derechos, los deberes hacia las demás personas. ¿Cuál es el deber de nosotros, todos los cristianos, con nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué deber usted tiene con sus hermanos en Cristo? ¿Cuál es el deber? Amarlo, respetarlo, orar por ellos, estar pendiente por ellos. Es lo mismo que está diciendo él. Miren los deberes con los ancianos. Usted y yo sabemos cómo nos estamos comportando con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para que nos guíen espiritualmente. Es un tema que muchos pastores no les gusta, y menos a mí, enseñar. Pero ustedes están bajo la responsabilidad de tanto honrar a los siervos de Dios, como también velar para que ellos sean diligentes en su ministerio. Muchos han quedado callados cuando los pastores están en pecado. Y Dios nos demanda que nosotros, con testigos, no con murmuración, sino con testigos, vayamos a Él y con hechos. Y eso es lo que nos demanda para que la iglesia sea sana, para que sea una buena doctrina, que los ministros de Jesucristo sean luz y ejemplo en todas las áreas. Igual, ¿cómo estamos nosotros ministrando en nuestra iglesia? El ministerio de la iglesia se levanta o se decae de acuerdo al liderazgo que hay en la iglesia. Si usted es un líder mediocre ante las cosas de Dios, así va a ser la congregación mediocre. Pero si usted es un líder que vive para Cristo y que todo lo que usted hace es para honrarlo y glorificarlo, y que usted recibe la exhortación que le hacen esos líderes religiosos para su vida espiritual, y mejora su comportamiento y pone en práctica y enseña a otros lo que usted está haciendo mal para que ellos no lo cometan, esa iglesia va a ser edificación. Pero muchos cristianos ven que como líder no me pueden decir nada y sigo en mi mediocridad espiritual, pues la iglesia sigue siendo mediocre. Por eso es que no lo hice, pero el ministro tiene que ser ministrado para ministrar. En pocas palabras, tener autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual se consigue obedeciendo y escuchando la palabra de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? Sacando un tiempo para que Él nos hable y nos muestren que estamos fallando. Y qué rico aquellas personas que nos muestran cuánto hemos fallado y se preocupan por nuestra vida espiritual. Qué triste nosotros los hombres que Dios ha puesto esa ayuda espiritual en nuestros hogares, pero nosotros la menospreciamos. ¿Y esa ayuda quién es?
pues nuestras esposas. Él puso a las esposas como ayuda espiritual, si están en Cristo, obvio. Y a veces nosotros la menospreciamos, como menospreciamos a esos líderes. Aquí es cómo tratar a las personas de la iglesia. Cómo estamos tratando a los ancianos, cómo estamos tratando a las viudas o a las personas con necesidad, cómo estamos tratando a los líderes de la iglesia. Realmente nosotros estamos haciendo lo que Dios nos demanda, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí es así? ¿Sí lo estamos haciendo? A nosotros no nos gusta que nos llame la atención, pero sí nos gusta que nos feliciten porque hacemos las cosas bien. Pero a veces es necesario que nos digan qué estamos haciendo mal, porque ustedes y yo somos embajadores de Cristo, somos ejemplo de Cristo. Somos personas que la gente ve que Cristo está en nosotros. Acá las recomendaciones de Pablo a Timoteo era cómo hay que manejar a las personas de la iglesia. Y todos se tienen que manejar con amor. Y cuando uno maneja con amor, la primera exhortación siempre va a ser esperando que ellos sean restaurados en sus fallas y en sus pecados. Ustedes y yo debemos que evaluarnos realmente en nuestro comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento en nuestra iglesia, en nuestra congregación? ¿Cuál es el comportamiento en mi familia? ¿Cuál es el comportamiento en mis hogares? ¿Cuál es el comportamiento en mi empresa o en mi trabajo? ¿Ese comportamiento está reflejando a Cristo? Si lo está reflejando, continúe así. Pídale cada día más a Dios que dé ese discernimiento para que usted sea ejemplo. Y si no, lo que le pido es que vaya a Él, le pida perdón y para adelante, párese y siga para adelante dando buen testimonio. Esa es una recomendación que ustedes y yo tenemos que tener presente, el capítulo 5. No siendo más, los invito a que cierren sus ojos para la oración. Padre Celestial, muchas gracias.